Las leyendas del perro negro del infierno. Existe una larga tradición sobre los supuestos perros del más allá. En muchos países los llaman perros del infierno o simplemente canes fantasmales. Están asociados a criaturas que hacen su aparición siempre en zonas boscosas o escenarios nocturnos donde surgen envueltos entre tinieblas, difuminados casi en el ambiente, pero evidenciando una llamativa musculatura y unos ojos brillantes. Pueden preceder a un fallecimiento e incluso estar unidos a zonas en las cuales ocurrieron decesos o desastres en el pasado. Nunca queda claro. Pero es tan larga su tradición que incluso Arthur Conan Doyle lo utilizó como motivo para uno de sus cuentos más famosos, El sabueso de los Baskerville. La historia, ambientada en Dartmoor, estaba basada en un tal Richard Cavell, a la vez que en una leyenda local sobre un perro fantasma, concretamente en la zona de Cromer, ahí donde, según dicen, aún anda un animal singular que transita los caminos existentes entre Overstrand en el este y en el oeste, aunque estas no son las únicas historias existentes al respecto de los perros negros del infierno. Perros del más allá, apariciones sobrecogedoras. Son muchos los testimonios que explican que han tenido experiencias bastante sobrecogedoras al encontrarse con este tipo de animales en medio de la noche, por carreteras secundarias, o incluso por caminos poco transitados. Obviamente encontrarse con perros perdidos es algo tan habitual como lamentable a su vez. Animales que vagan perdidos en su triste abandono, sin rumbo fijo. Pero lo que no es tan común es la percepción de todos estos testigos, que afirman poder diferenciarlos de los perros normales, ya que los canes fantasmales aparecen de la nada, envueltos en niebla y mirándonos de modo desafiante con sus miradas sobrenaturales. Breves encuentros cargados por una extraña incomodidad y un profundo horror. Hay quien los asocia con el demonio. La tradición viene desde muy atrás, desde la más clásica mitología que nos hablaba ya del gran cancerbero, esa criatura de 3 cabezas que guardaba la puerta del infierno. Recordemos también películas como La Profecía y ese perro negro tan fiel que cuidaba de Demian, es decir, del que supuestamente era la reencarnación del mismísimo diablo. Según testimonios relatados, la aparición de estos animales suele ocurrir durante las tormentas eléctricas, en vías secundarias o muy antiguas, en cruces de carretera, cementerios e incluso en yacimientos prehistóricos, lo que algunos consideran que son en realidad portales al más allá. Viejas leyendas sobre los perros negros del infierno. En algunas zonas de Escocia los perros negros carecen de simbología siniestra. Al contrario, son guardianes de tesoros. De hecho, se cree que uno de ellos custodia un tesoro enterrado bajo una piedra cerca de Mutley, en Perthshire. El folclore celta, por su parte, habla de los perros negros o los sabuesos espectrales, como seres que pueden cambiar de forma y transformarse en hombres a voluntad propia. Los galeses, por su parte, los llaman los sabuesos del infierno, mientras que los nórdicos tienen a su vez una denominación también especial. Son los llamados Garm, perros guardianes de estos límites que separan el mundo de los vivos del de los oxisos, y más aún del mismísimo infierno. Historias diferentes, pero todas ellas hilando un origen común, el de las apariciones de esos perros oscuros, capaces de infundirnos un auténtico pavor. Sea como sea, si te encuentras con uno de ellos, averigua primero si es un simple animal abandonado y préstale ayuda. Si intuyes que no es de este mundo, ni siquiera te le acerques. El perro negro. Lo que voy a platicar a continuación ocurrió en el año de 1923 y le sucedió a un hombre conocido del pueblo. Se trataba de un hombre que tenía reputación por poseer un mal carácter, además de ser cruel y miserable con los animales. Sucedió en el mes de julio. Me acuerdo que era la víspera de la fiesta del Señor Santiago, el santo patrono del pueblo.
Aquella madrugada llovía a cántaros en el pueblo. El agua hacía zanjas en las empedradas calles, tanto que formaba arroyos. Parecía que la lluvia no daría tregua aquella madrugada, y estaba acompañada de escandalosos truenos y majestuosos relámpagos que iluminaban momentáneamente la oscuridad de la noche. Elementos todos ellos para hacer del pueblo un paisaje tenebroso. Fue entonces que en medio de la lluvia incansable vi la silueta de un hombre que caminaba con dificultad. Su borrachera era evidente por su torpe andar. Tan borracho iba que parecía no importarle ir caminando en medio de la lluvia, empapándose, desafiando al resfriado y a la neumonía. En determinado momento comenzó a seguirlo un perro de raza grande que tenía el pecho amarillo y el resto de su cuerpo era de color negro. En verdad no me di cuenta de dónde salió el animal. De pronto estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Debo decir que semejante perro no se me hacía conocido. Se veía peligroso y amenazante, y al igual que el hombre, estaba empapado. Cuando el hombre se percató que el perro lo seguía, detuvo su marcha, y el perro también se detuvo. Retomó su paso el hombre y el perro también lo hizo. Volvió a detenerse el hombre y también el perro. Lo seguía como una sombra. Envalentonado por el efecto del alcohol, comenzó a espantar y a maldecir al perro, pero al canino no pareció importarle. Volvió a caminar el hombre y el perro continuó siguiéndolo, y entonces se detuvo de nuevo aquel borracho siendo imitado por el canino. Enfadado por la situación, el hombre se acercó al perro y sacó de entre sus mojadas ropas un arma, y sin pensarlo, le disparó. El perro permaneció sereno mirándolo, mientras el hombre, pensando en que por el alcohol la puntería le había fallado, le volvió a disparar. El perro no se movió, estaba ileso. La bala nuevamente no la había impactado. Entonces, el hombre caminó hacia el animal y le vació la pistola a boca de jarro. Aquel desdichado no tuvo éxito en ninguno de sus intentos por arrebatarle la vida al perro, muy a pesar de haberle disparado a tan poca distancia. Fue como si las balas se hubieran desviado de su blanco muy misteriosamente. Entonces, el hombre enfadado le arrojó la pistola al canino, la cual también se desvió inexplicablemente. En aquel momento, el imponente animal gruñó con ferocidad. Se le erizó el lomo y enseñó sus afilados colmillos, dispuesto a clavarlos en la tierna carne de su agresor. Consciente del peligro al que estaba expuesto, el hombre emprendió la huida entre la lluvia, metiéndose entre las aguas que corrían por la calle. Tropezaba y en numerosas ocasiones estuvo a punto de caer por su estado, mas no cayó, y agitado llegó hasta donde yo me encontraba, y con tremenda desesperación me solicitó le diera auxilio. Sus cabellos estaban erizados, su rostro reflejaba angustia, y sus ojos estaban dilatados del temor. Tuve que actuar muy aprisa, pues el perro embravecido llegó con rapidez hasta donde nosotros. Nos pusimos a salvo de su acometida, subiendo con prisa los dos hasta lo más alto de mi escalera. El perro, en tanto, nos ladraba enfurecido y saltaba muy alto, como intentando alcanzarnos, mientras de su aterrador hocico brotaba una blanca espuma en abundancia. Rabiosa era su apariencia, y cuando se puso imposibilitado de alcanzarnos, se acrecentó su cólera. Entonces, como si estuviera poseído por un demonio, se echó sobre sus lomos, y en aquel momento casi perdí la cordura por lo que estaba contemplando. Sí, porque aquel animal iracundo giraba sobre sus lomos, como si fuera un trompo, mientras emitía tremendos y aterradores sonidos desconocidos, que más que gruñidos y ladridos, parecían palabras distorsionadas.
El hombre lo miró también y después, acobardado, se abrazó fuertemente a la escalera y comenzó a rezar la oración de la Magnífica. Es verdad que el perro rabioso al escucharla se fue tranquilizando, y conforme el hombre avanzaba en su plegaria, el perro se puso en sus 4 patas y se fue alejando, de manera que cuando el hombre concluyó y cayó su boca, el perro se perdió entre la lluvia y la oscuridad. Descendí primero yo de la escalera y traté de convencerlo de que bajara él también, pero se negó rotundamente. Y ahí permaneció hasta que los gallos comenzaron a saludar a los primeros destellos del amanecer. El hombre descendió de la escalera y me miró a los ojos. Su rostro evidenciaba vergüenza, pero más que eso, mucho arrepentimiento. Los ojos se le inundaron de lágrimas y sin pronunciar palabra alguna, y agradeciéndome con la cabeza, se marchó muy aprisa rumbo a su casa. Desde aquel entonces al hombre le cambió el carácter, porque después de haber sido un neurótico consagrado, se volvió una persona amable y amigable. ¿Y qué decir de su trato hacia los animales? Pues a partir de lo sucedido, se dirigía hacia ellos con aprecio, y alimentaba a los perros y gatos callejeros, y también los protegía de la lluvia bajo el techo de su casa. Fue una verdadera lección la que recibió, una especie de llamada de atención para que enderezara su camino, para que al final de sus días no arrastrara aquellas faltas hacia la otra vida. Por mi parte, nunca más volví a ver semejante animal, y me alegro, pues tan solo de recordarlo vuelvo a temer. Debo confesar que aquel perro negro fue el culpable de que yo padeciera terribles pesadillas e incontables noches de insomnio durante un largo tiempo. Una noche junto a la laguna de Toala. Salimos de la casa de Adriana aproximadamente a la 1 de la tarde. Para las 4 estaba ya instalada la casa de campaña a unos 30 metros de distancia de la laguna. La mayoría de los visitantes recogían ya su basura y las cosas de las que se habían servido para cocinar. Algunos niños todavía volaban sus papalotes. Un delgado manto de nubes encapotaba el cielo. El viento se sentía helado. Lo primero que hicimos después de estar instalados fue comer. Con el viento llegaba ocasionalmente un sugestivo olor a carne asada. Nosotros solo llevábamos atunes. El lugar empezaba a vaciarse. El viento intensificaba su gelidez y su fuerza. A las 6 de la tarde estábamos solos. La oscuridad comenzaba a desplegarse sobre el lugar. A lo lejos se difuminaba la última claridad del día. Leonardo sacaba las cervezas que habíamos comprado. Cuando llegaron unos policías de la montada, nos preguntaron si ya íbamos a retirarnos. Dijimos que pronto lo haríamos. Por supuesto mentimos. Afortunadamente no se dieron cuenta de las cervezas. No regresaron. Así que bebimos. Nos daba alegría ser los únicos humanos en tantos kilómetros. La noche ya había consumado su oscuro abrazo. Reíamos y hablábamos estrepitosamente. Las únicas luces las emanaba rítmicamente algunas luciérnagas, pero un resplandor más grande y que no era intermitente se movía hacia nosotros. Escondimos las cervezas y callamos. Era un hombre de baja estatura, de aspecto torvo y enfermo. Dirigió la molesta luz de su linterna directamente a nuestra cara para escudriñarnos. Comenzó a proferir palabras coléricas que ninguno de nosotros entendió. Jorge no pudo contener la risa que le causaron las palabras y los gestos furiosos del viejo. Ya no habló y se marchó deprisa. Entonces todos reímos. Pero el viejo regresó corriendo en pocos minutos cargado de una garrafa. La destapó y nos roció con lo que contenía: gasolina. Leonardo corrió hacia él y lo tiró con un golpe en la cara. Él dijo que nos calmáramos, que ese era un lugar muy peligroso y debíamos irnos. En su chamarra llevaba una antorcha. Seguramente pretendía quemarnos. Se fue corriendo. Nos quitamos la ropa que había rociado y le echamos agua de la laguna. Mojamos también la casa de campaña. Ya no estuvimos a gusto. Temíamos que en cualquier momento regresara con más gente, aunque hubiera sido más peligroso que nos fuéramos de ese lugar tan tarde. No teníamos otra opción más que esperar. Aún con sueño, no podíamos dormir sabiendo que ese carcamán podía regresar y quemarnos sin ningún problema
mientras estábamos dentro de la casa de campaña. Debían ser más de las 12 de la noche cuando vimos una luz descendiendo desde lo más alto del cerro hacia el que había huido el viejo. Pensamos que era él. Descendía muy aprisa. Nosotros buscamos palos y piedras por si era necesario. Esperamos. La luz se detenía por momentos, también repentinamente dejaba de verse y luego aparecía en otro sitio. Así duró casi 1 hora. Llegamos a creer que ya no bajaría cuando la luz se apagó como por 15 minutos. Después la vimos de nuevo casi a las faldas del cerro. Nos miramos con miedo los unos a los otros. Se escuchaban ladridos, muchísimos ladridos. Alcanzamos a entrever a unos 40 metros a un hombre altísimo, robusto, acompañado de una jauría de enormes perros. Venían hacia nosotros. El hombre emitió un sonido raro, inhumano, y los perros comenzaron a correr, gruñendo. Aterrados y sin tener más alternativa, les arrojamos las piedras que habíamos contado. No era que falláramos en la puntería, pero misteriosamente las piedras nada les hacían. Los perros ya estaban a 2 metros de nosotros cuando el imponente hombre alzó los brazos. Pasaba toda nuestra vida por nuestra mente viendo el inminente ataque de los perros y desaparecieron. Eran espectros. Estábamos pálidos y enmudecidos. El frío y el miedo eran insoportables y no podíamos irnos de ahí sino hasta que amaneciera. Escuchábamos de repente a lo lejos a la jauría aullando y temíamos que volvieran. Nos maldecimos por haber optado por ese lugar, y ya estando en él, decidir pasar ahí la noche. Añoramos el inocuo tedio de la ciudad y de nuestras casas. Pasamos 2 horas tiritando de terror y de frío. Algunos debilitados empezaban a cabecear. El silencio era escasamente interrumpido por algunas palabras entrecortadas entre nosotros y el chirrido de algún grillo. Comenzábamos a creer que los peligros habían cesado cuando se escuchó que algo emergía del lago. Aguzamos el oído. Era algo que nadie de nosotros había escuchado antes, como si caminaran sobre el agua. Se acercaba. Alcanzamos a divisar 2 pequeños puntos rojos que avanzaban, salían del agua. Entonces le distinguimos una mujer de largo cabello oscuro, desnuda. Los puntos rojos eran sus ojos. Creímos que era un espectro. Le mirábamos obnubilados. Tras de ella emergieron aquellos feroces perros, avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Temimos lo peor. Los perros atravesaron nuestro cuerpo. Azorados, observamos que avanzaron hacia el monte, donde se reunieron con el hombre gigantesco y el pequeño hombre que amenazó a quemarnos. A la mañana siguiente nos alejamos de aquel lugar, quedando dentro de nosotros la sensación de una fuerza sobrenatural.